Qué tiempo tan poderoso de ministración cada vez que tengo la oportunidad de abrir mi boca y adorar al Señor. Es como un niño en una tienda de dulces postrando mi corazón al Señor. Quiero que postren sus corazones conmigo porque me gusta orar antes de predicar. Entremos al trono del Señor. Padre, te doy gracias que este tiempo de enseñanza tenga impacto eterno en nosotros. Haz algo en lo más profundo de nosotros y nuestra piel. Visítanos a través de la Escritura. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Mi tema hoy se llama ¿Debería plantar una semilla? Hay principios irrevocables que Dios ha puesto en lugar que cuando los implementamos, activamos y usamos estos principios, somos garantizados ciertos resultados. Hay ciertos sermones que enseño y debo admitir que estoy un poco incómodo cuando lo enseño. No es porque mi vida es inconsistente en la enseñanza, es porque estoy en conflicto y esto es uno de esos sermones. Estoy en conflicto porque voy a estar hablando de acerca de qué significa plantar una semilla en la vida de la iglesia de Christ Church y cosechar esa semilla en tu vida. Y estoy en conflicto porque la hambruna económica que estamos experimentando y muchos están experimentando una fiesta económica, estoy en tensión. Estoy en conflicto porque muchos, como escuchan el sermón, dirían, Pastor David, usted está un poco desconsiderado enseñando esto ahora. Y algunos dirían, usted ha pensado, está bien, invitando a Dios en las situaciones difíciles. Muchos dirían, ese sermón es sin sentido, sembrar y cosechar ahora. Otros dirán, este sermón es sensato, hablando de cosechar y sembrar en este tiempo. Una cosa que no tengo conflicto en es que la palabra no es de ser enseñada solo en tiempos buenos. Cada principio en la palabra de Dios germina cuando estás tú en la montaña o cuando estás en el valle. Y si decimos que la enseñanza de sembrar y cosechar solo debe ser enseñada en buenos tiempos, lo que decimos es que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene la potencia basada en la temporada de una persona. Y quiero que vean que el estar en conflicto en realidad no es bueno, pero el ser cínico o con mente cerrada sí lo es. Incluso Jesús enseñó sobre la parábola del sembrador en Lucas 8:8, cuando unas mujeres ayudaban al ministerio de Dios. Y cuando Jesús terminó este sermón de la parábola del sembrador, él dice esto en Lucas 8:8, pero otra, el que tenga oído para oír, que oiga. Y yo diré lo mismo a ti, si tú tienes oídos para oír, escucha la palabra del Señor. Así que alista tus dedos. Quiero que que escriba la palabra amén o manda un emoji de corazón si tú compartes conmigo este sentimiento y dice, Pastor David, yo voy a jornar contigo porque yo también estoy en conflicto, pero yo quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. No importa cómo yo me sienta. Si se siente de esa forma, escriba amén o ponga un corazoncito. ¿Están listos para la comida? Eclesiastés 11 es donde voy a ir. Versículo 4, ahí comenzaré. Así que dice Salomón, quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo también en la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas saldrán igual de buenas. La Biblia nos enseña acerca de sembrar,
y cosechar. Y no vivimos en una sociedad agrícola. Estamos lejos de esto y estamos tal vez lejos de entender este principio, pero es una base bíblica. En la Biblia, las metáforas estaban escritas porque la mayoría de personas eran agricultores y para aquellos que escucharan al maestro o estaban leyendo la lectura, puedan aplicar eso. Así que vamos a formular esta pregunta. ¿Debería yo plantar una semilla? La respuesta, el plantar es una elección. El cosechar viene de sembrar semillas. Sé que algunos de ustedes tal vez no han escuchado el principio de sembrar y cosechar. Así que déjame explicar eso, ese principio, como el Pablo hablaba a la iglesia de Gálatas. Y esto es lo que él dice en el capítulo 6, versículo 7. No se engañe, de Dios nadie puede burlarse, porque lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Pablo no está hablando acerca de la agricultura, pero sí está usando palabras de la agricultura para que podamos entender. Hay un principio irrevocable que Dios ha puesto en parte y en moción desde el principio del tiempo y simplemente dice, lo que tú siembras, eso cosecharás. Y cuando pensamos en semillas, no estoy hablando de semillas de manzanas o de naranjas, no estoy hablando acerca de eso, pero son semillas, así como dice Pablo, dice, representan nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pablo dice, si tú plantas este sentir egoísta que viene de nuestras acciones, pensamientos y a veces de nuestras palabras, Pablo dice, lo que vas a cosechar es destrucción. Así que tus pensamientos se plantan en tu corazón. Y así que charla con uno mismo, molda quien uno es. Y también, no solamente la charla con uno mismo, nuestras palabras hieren y pueden matar o pueden dar vida. Así que las palabras realmente hacen una diferencia. Tus acciones, tus comportamientos que germinan en hábitos y prácticas. Esas cosas son semillas y depende de la clase de cosecha que tú quieres tener. Planta las acciones correctas y tendrás la cosecha correcta. En agosto de este año estaba leyendo un artículo muy interesante y el artículo se enfocaba en un zoológico en Londres, Inglaterra, y habían 5 cotorras grises de África que fueron donadas de 5 lugares diferentes al zoológico y cuando estas cotorras fueron introducidas a la colonia de 200 cotorras ahí, lo que esas cotorras tenían un problema. Ellas decían malas palabras. Ellas maldecían a las personas. Ahora, las cotorras no entienden lo que decían. Fueron entrenados por lo que eran sus dueños para usar esas palabras, malas palabras. Aquí hay personas pagando dinero para entrar al zoológico, entran a la colonia de las cotorras y estas 5 cotorras comienzan a maldecir a los visitantes. Y las personas se ponen ahí mirando y cuando las personas escuchaban las cotorras maldiciendo, muchas personas maldecían a las cotorras también. Y este reporte andaba por todos lados. Y cuando yo leí esto, no sabía si reírme o no reírme. No podía contenerme pensando en estas cotorras maldiciendo a las personas. Las personas nunca se quejaron con el cuidador del zoológico, pero él era suficientemente responsable para decir, si yo no tomo estas cotorras y las separo del grupo, las otras cotorras van a hacer lo mismo que estos pájaros corruptos están haciendo. Así que estoy dando el principio de sembrar y cosechar. Este cuidador de zoológico dice, si yo no los separo, esas acciones se van a convertir en hábitos y acciones. Y es por eso que es muy importante que lo que tú siembras es lo que cosechas. Y el apóstol Pablo enseñaba esto, que el sembrar, así que quiero decir que el
Plantar es un principio. Vamos a ir a Eclesiastés 11:4 para entender. Salomón dice, aquel que observa el viento no sembrará, y el que contempla las nubes no cosechará. Lo que vemos aquí es que los agricultores están mostrando que hay un lado positivo y un lado negativo a estos agricultores. Así que miren bien lo que le está diciendo Salomón. Él nos muestra el lado positivo y este lado es que ellos creen en sembrar y cosechar. Así que no había pregunta de eso. Ellos sabían lo que era el sembrar y el cosechar. Cuando tú siembras papas, recibe una cosecha de papas. Cuando siembras maíz, recibe una cosecha de maíz. Estos agricultores no dudaban la autenticidad del principio o la validez de ella. Ellos luchaban con ella porque el lado positivo era, sabían cuál era el principio. El lado negativo era que estos agricultores estaban esperando por el tiempo perfecto antes de plantar. Es como yo decir, yo no voy a ir al trabajo cuando está lloviendo, solo voy a ir al trabajo cuando el sol está afuera y está todo lindo y cálido. Ahí cuando yo voy al trabajo. No, no es así. No hay diferencia. Tal vez lo hace más cálido cuando está el sol brillando, pero el escritor nos dice que el plantar es una elección. El agricultor sabe que el sembrar y el cosechar no depende del tiempo. Es el lado negativo. Dice, está conectando algo que no tiene que conectar. El tiempo, sea que el tiempo esté bueno, cálido, o tal vez esté nublado el cielo, no impacta realmente la cosecha. Quiero que sepas que el plantar es una elección. Y cuando reconocemos que es una opción, no podemos ser indecisos. Jorge H.W. Bush sarcásticamente admitió y dice, las personas dicen que yo soy indeciso, pero yo no sé de eso. Él no está diciendo que él es indeciso. El plantar es una elección, es tu elección. Y lo que he aprendido es esto. Tengo que guardar mis emociones, porque mis emociones tienen una forma de cuestionar la verdad del principio de la palabra de Dios. Y lo que he aprendido acerca de la vida es esta. Tengo que proteger mi entorno, porque las personas en mi entorno pueden hacerme alguien que cuestione la habilidad de Dios o acepta la habilidad de Dios. Así que tienes que tener cuidado con quién te reúnes. Tienes que guardar con lo que estás expuesto, porque si solamente ves una dimensión de personas y piensas que la vida es solamente esa dimensión, no estás viendo todo. Es maravilloso a veces cuando eres expuesto a personas que tienen sueños grandes. Ellos piensan diferente, actúan diferente, funcionan diferente, tienen diferentes realidades. Y si solo estás expuesto a un socioeconómico clase de grupo que están pasando trabajo, piensas que todo el mundo está pasando trabajo y luchando. Pero déjame decirte, no todos están pasando trabajo. Y cuando pasas tiempo con personas que no tienen fe en Dios, tendes a pensar que nadie tiene fe en Dios, que así son las cosas. Y cuando compartes con personas que tienen fe en Dios, tendes a tener esta fe que está grande y expandiendo en Dios. Así que quiero que sepas, a la pregunta que yo hice, ¿debería yo plantar una semilla? El plantar es una elección, pero también responde esta pregunta de esta forma. El plantar es una oportunidad. Te traigo ahora a lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, versículo 8. El apóstol Pablo dice, ahora, hermanos nuestros, les damos a conocer la gracia de Dios que fue dada a las congregaciones de Macedonia, que en medio de la gran prueba de su aflicción sobreabundó para su gozo y su extrema pobreza sobreabundó en la riqueza de su espontaneidad.
porque testificó que según sus posibilidades y uno más allá de sus posibilidades, de su propia voluntad, no rogaron con muchas súplicas el poder participar en el privilegio de la asistencia para los santos, y no como lo habíamos esperado, sino que dieran a sí mismo a nuestro Señor primeramente y después a nosotros por la voluntad de Dios. Quiero que veas y te pongas en esta posición. Tú estás leyendo esta carta que mandó el apóstol Pablo, y llega a este lugar donde dice: déjame hablarte acerca de los macedonios. Estos eran creyentes que estaban en Filipe, en Tesalónica, estaba en Baría. Aquí era donde los macedonios estaban, y ellos estaban atravesando un tiempo muy difícil. La Biblia no nos dice en realidad lo que ellos estaban atravesando, pero lo que sí sabemos y entendemos es que estaban experimentando persecución y pobreza bien grande. El objeto de pobreza que es del fondo. Y Pablo nos dice a los corintios: quiero que vean. Nosotros le dijimos a ellos que sembraran una semilla para los creyentes que estaban pasando dificultades en Jerusalén. Imagínense. Pablo le está poniendo a estos macedonios como un ejemplo y dice: si usted va a tener un espejo para sembrar una semilla, déjame postrarte este ejemplo para que tú veas, para que entiendas. Si te sientes en conflicto, así es como tu obra. Y Pablo nos dice un poco más acerca de estos macedonios. Nos dice lo que no eran y estaba dando luz a lo que sí eran. Lo que vemos es el hecho de que ellos no estaban disgustados, ellos estaban contentos, ellos no estaban airados que Pablo les dijera que sembraran una semilla. Así que déjame decirte, si yo fuera de Macedonia, yo estuviera airado. Tú sabes, y diría: ¿tú sabes qué tan pobre soy yo? ¿Sabes tú los problemas que estoy atravesando y vienes tú a mí? Yo le hubiera brincado a Pablo. Pero los macedonios, Pablo está haciendo este enfoque que no es acerca del dinero, es acerca de la esencia de quien ellos eran. Pablo dice que ellos no estaban disgustados, pero contentos que le preguntaron. Así que me pregunto a mí mismo: ¿por qué estaban ellos contentos? Y esta es la razón. Ellos tienen el derecho de decir sí o no cuando una oportunidad existe. Y Pablo era un estudiante y sabía de no poner un no antes de que ellos dijeran no, o no poner un sí antes de que ellos dijeran que sí. La otra razón es porque tengo conflicto en este sermón y aún enseñándoles que sé esto. Dios honra su palabra. Y tal vez hay alguien, tal vez eres tú, que estás atravesando un tiempo difícil, y que lejos sea de mí que yo ponga un no delante de ti cuando Dios quiere que tú siembres para que tú tengas una cosecha, y no quiero quitarte tu voto. Hace como 10 años estaba yo predicando en una conferencia internacional en Kenia, y estaba yo predicando mucho tiempo, 10,000 personas de todo Nakuru. Y voy a ir al mercado en mi tiempo libre porque quería comprar algo. Había visitado Kenia muchos años y estoy caminando por esta calle de tierra. Tenía una calle subiendo y yo trabajando, y en el medio de estas dos hay un lugar donde está el mercado, y tenían sus mesas y tenían todos sus productos, lo que están vendiendo. Y estoy yo mirando y no veo nada que me gusta porque ya he estado ahí. Cuando llego al final, hay una señora pequeña, tal vez 5'2" de estatura, tal vez 95 libras, bien pequeña. El vestido tenía hoyos y ella me sonrió a mí y me dice: Pastor Ayler. Sabía ella quién yo era. Y cuando ella me sonrió, puede ver que sus dientes estaban maltratados por la falta del trato dental. Y estoy pintando una imagen de qué tan pobre ella era.
Y ella me sonrió a mí, una sonrisa bien cálida que me acercó a ella. Ella me dice, ¿ha comprado usted algo para sus hijas y su esposa todavía? Digo yo, no. Y ella me dijo, venga aquí. Cuando yo llegué ante ella estaba vendiendo cadenas. Y entonces ella fue a su mesa y sacó 3 cadenas y sacó una bolsita de papel y puso ahí las 3 cadenas y me dijo a mí, quiero darte esto a ti para tu esposa y tus hijas. Y sabía que yo tenía una esposa y hijas cuando yo predicaba. Así que ya sabía acerca de mí, aunque yo no sabía nada de ella. Yo tenía 4 billetes de $100 en mi bolsillo. Lo había sacado del banco antes de salir al viaje y entré mi mano al bolsillo y cogí ahí un billete de $100. Lo doblé y yo le iba a dar el dinero en la palma de su mano. Tú sabes, cuando uno hace ese intercambio que da el dinero a una persona cristiana ahí secretamente. Un billete de $100 en ese tiempo en Kenia era equivalente a 3 meses de ingreso. Extendí mi mano para dárselo a ella y ella me dice esto a mí. Ella me dice, yo no quiero el dinero. Ella me dice, solo quiero darte un regalo a ti. Y después ella añadió, ¿no te das cuenta tú que las personas pobres también quieren ser generosos? Cuando ella dijo eso, no sabía lo que iba a pasar en un momento. Pero esa palabra que ella me dijo cayó en un lugar en mi corazón donde rápidamente mis ojos se llenaron de lágrimas. Y estaba avergonzado y torné mi rostro para que ella no viera las lágrimas cayendo. Cuando caminé a la habitación de mi hotel, sabía que yo le iba a coger el no de ella y hacer un obstáculo a su bendición. Nótese el final de la historia que Dios le hizo a ella y cómo la bendijo. Pero una cosa que sí yo sé es que yo no tengo el derecho de tomar tu no y tampoco tengo el derecho de tomar tu sí. El plantar es una elección y el apóstol Pablo sabe que hay una oportunidad y aquí pone a los macedonios como ejemplo y dice, así es como tú tienes un ejemplo para tú poder sembrar. Ellos no eran pobres, ellos estaban llenos de oración. Ellos no determinaban que su pobreza hicieran algo con su oración, que ellos sean menos válidos por su pobreza. Ellos fueron al Señor primero con oración. Querían saber qué Dios quería decirles a ellos en oración. Y reconozco que hay cosas que ellos no eran, pero hay cosas que ellos sí eran. Ellos no eran movidos por la voluntad de Pablo, sino por la voluntad de Dios. Y es importante que sepas que esto no es Pablo, esto es Pablo diciendo, ellos no dejaron que eso fuera la influencia que Pablo le preguntara. Ellos querían saber lo que Dios quería decir. Estaban muy concernados con la voluntad de Dios y no sugiero que la voluntad de Pablo no estaba alineada con la de Dios, pero sí estoy diciendo eso, que ellos no permitieron que ellos sean motivados por la personalidad de alguien, sino por Dios mismo. Pablo quería enseñar que esas personas sabían sembrar. Ellos no eran personas tacaños, ellos eran generosos. Y Pablo reconoció que si tú tienes la mano cerrada, eras tacaño y nunca experimentarás lo que es tener una historia donde Dios interrumpe un ciclo donde tal vez es de hambredura para traer un tiempo de fiesta. Quiero que entiendas el valor de esto. Y aquí hemos visto una respuesta a la pregunta. Sabemos que el plantar es una elección, una oportunidad, pero también voy a cerrar con esto. El plantar requiere fe. Nadie quiere escuchar esto. Nadie quiere escuchar, mira, tú necesitas fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe es como decir riesgo.
pero no es un riesgo necio ni irreflexivo, sino hay vida en esa semilla. Y dice, yo no sé si esta semilla va a germinar 5 veces más o 30 veces más o 100 veces más. No puedes predimentar el nivel de la cosecha por la semilla que tú siembras. Tú no eres Dios, solamente Dios sabe. Y la escritura nos dice en Eclesiastés 11, versículo 5, así como no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo conoció la embarazada, tampoco conocerás las obras de Dios, todo lo que Él hará. Siembra tu semilla cada mañana y por lo tarde no apartes tu mano, pues ignoras que prosperará esto o lo otro, o si ambas cosas son igualmente buenas. Lo que aprende de este versículo es lo siguiente. El sembrar es de fe y la fe es puesta en confianza en Dios. El agricultor sabe que el sembrar es un misterio que requiere confiar en Dios. Unos días atrás, tú disfrutaste del Día de Acción de Gracias. Tal vez comiste pavo o tal vez salmón y lo pusiste en el horno. Nunca preguntaste sobre la ley de termodinámica. Tú sabías que el horno iba a cocinar tu pavo. Tal vez tenía un niño en tu casa y tiraron algo al piso y lo tiraron intencionalmente. ¿Por qué? Porque el bebé nunca se hace la pregunta de la ley de gravedad. Boom, cayó. Tú te molestaste y el niño se rió. Quiero que veas que debemos tener esa misma clase de fe y confianza en Dios cuando se trata del sembrar. El sembrar se trata de fe y tener esa confianza de decir, Dios, yo te necesito en cada época. Cada vez que el agricultor siembra, tiene que poner su confianza en el Dios viviente. Y quiero que sepa que esa confianza que necesitamos en Dios, Elizabeth Elliot dijo así: si crees en un Dios que controla las cosas grandes, tienes que creer en un Dios que controla las cosas pequeñas. Claro que somos nosotros a quienes las cosas suelen verse grandes o pequeñas. Y quiero que entiendas, mientras estoy procesando este tiempo de vida que nunca anticipamos estar en una pandemia mundial donde no podemos congregarnos físicamente, tengo que confiar en Dios en las cosas grandes, en las cosas no tan grandes, pero una pandemia global es grande para todo el mundo en el planeta, pero no para Dios. Y tengo que confiar que Dios tiene las cosas grandes y las cosas pequeñas en su mano y Él entiende qué hacer, aunque yo no entienda. La misma forma, ¿debiera yo plantar una semilla? El plantar es una elección, el plantar es una oportunidad y el plantar requiere fe. En diciembre 12 y 13 voy a estar pidiéndoles que planten una semilla de fe en el ministerio de Christ Church para tener una cosecha en su vida. Y estoy pidiéndole que desde ahora comiencen a pensar en ello. Y tal vez usted dice, no me gusta eso. Eso no es el punto. El punto es que plantar es una elección. Tu elección. Es una oportunidad. Tu oportunidad. El plantar requiere fe. Tu fe. Y quiero que luches con esa idea. Fue en el 1774 que Johnny Appleseed nació. Y por 49 años, este hombre, que su nombre verdadero era John Chapman, él plantaba semillas de manzana en Illinois, Kentucky, Indiana, Pensilvania y Ohio. Y cuando él falleció en el 1845, él dejó este lema en su tumba. Decía, él vivía. ¿Cómo sabemos esto? Él sabía que la población de los estados del este iba a moverse a los estados del oeste y él quería que las personas tuvieran que comer cuando migraban. Y esa persona que vivía en zonas boscosas, donde quiera que estuviera, y Johnny Appleseed sembraba
semillas de manzanas. Y sabes que los historiadores pueden ver que hasta 200 años después de su muerte, estos árboles de manzana todavía dan fruto, porque saben, este hombre sabía que las semillas que yo planto hoy determinan la cosecha que yo tendré mañana o en el futuro. Así que eso se trata de las cosechas. ¿Debería yo plantar una semilla? Mi respuesta es, lo sea que yo plante hoy, cosecharé mañana. Así que plantar es una elección, el plantar es una oportunidad y el plantar requiere fe. Y quiero invitarte a que jornes conmigo mientras tú luchas con esto y tú le preguntes a Dios, ¿puede ser Dios que tú nos cause que experimentemos una cosecha en el tiempo de hambre dura? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos tu pueblo elegido. Postre en su corazón conmigo mientras oramos. Padre, gracias por el privilegio de lo que significa de ser un sirviente en tu reino. Oro que tú llenes mi mente y mi corazón con una fe como Dios, una fe que te crea a ti, no importa las situaciones externas. Te pido que ministre a cada persona viendo que tú los prepares para recibir una cosecha grandiosa en el tiempo delante de nosotros. Y te pido esas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Si tú nunca has invitado al Señor que sea tu Salvador, Él amará tenerte a ti y en su familia. ¿Podrías tú orar esto conmigo para invitarlo a Él? Señor Jesús, te doy la bienvenida a mi vida. Cámbiame aquí y ahora. Oro esto en el nombre de Cristo. Amén. Felicidades. Si oraste conmigo, la información en las pantallas porque queremos conectarte contigo para que tú te puedas conectar con nosotros. Así esto pueda anclarte en esa decisión que has tomado en tu fe con Jesucristo. Que Dios te bendiga. Tenga una semana grandiosa.